Dios bendiga a cada uno de los amigos de Facebook. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitown y es para nosotros un honor, un placer estar con cada uno de vosotros en nuestro estudio bíblico. Aprendamos más de la Biblia. Queremos decirle que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Génesis, las llaves del reino. Queremos ser de gran bendición para tu vida, que usted aprenda a través de la Biblia, tenga conocimiento de la palabra de Dios y se puede entender y saber cuáles son los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas a través de la enseñanza bíblica, los propósitos de Dios, de Jesús, y cómo opera, trabaja el Espíritu Santo con cada uno de vosotros y como nosotros, cuerpo de la iglesia, y queremos bendecir a cada uno de los que se conecten. Estamos en la cuarta sección de Levitown. Nuestro número de teléfono es el 787-667-6562, 787-667-6562. Si quiere estar con nosotros, pues estamos en la calle Lidia, AQ14, cuarta sección, Levitown, Baja, y queremos invitarle mañana de 1 a 3 a nuestro taller, efectividad en la comunicación. Será un honor estar con cada uno de vosotros, compartir mañana nuestro taller en la comunicación efectiva. Lo estará dando la reverenda Leonides Marrero, así que será de gran bendición para cada uno de vosotros, amén. Y hoy queremos presentarnos a Dios en oración, para que sea Dios el Señor el que tome el control de este estudio bíblico. Cómo comienza Israel, o los principios de Israel, o los orígenes de Israel, como nación, como pueblo adquirido por Dios, como linaje escogido, como nación santa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre, tu presencia, para darte gracias por cada uno de los amigos y hermanos que se conectan de Facebook. Te doy gracias también por la iglesia Génesis, Señor amado. Bendícenos, guárdanos. Abre nuestra mente, nuestros corazones para recibir el favor y la gracia de tu palabra. Escríbela, tállala en la mente y en el corazón de nosotros, porque de la abundancia de nuestro corazón nuestra boca va a hablar. Llénanos de tu presencia, permítenos aprender a adquirir nuevos conocimientos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los amigos de Facebook. Y hoy comenzamos, o seguimos, mejor dicho, la historia de Israel. Y todo comienza con unos hombres que Dios eligió para el comienzo de esta gran nación que le llega a usted y a mí a través de los propósitos de Dios para nuestra vida. Todo comenzó desde el jardín del Edén, desde Adán y Eva, la creación del enemigo que fue el que engañó a Eva y a Adán, luego los tres hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set. De Set vino una descendencia, y de cada descendencia los habitantes de la tierra de las diferentes tierras del oriente fueron habitadas. Usted dirá, pero pastor, de un versículo a otro se habla de una creación, pero ya de un versículo al otro ya hay una nación, ya hay gente viviendo en la tierra. Y cabe resaltar este detalle bien importante, que de un versículo a otro pueden transcurrir años, y por eso es que cuando vemos
que menciona solamente Adán, Eva, Abel, Caín, Set. Después menciona una gran multitud de personas habitando la tierra. Y para mayor entendimiento es que de un texto bíblico a otro pueden transcurrir bastantes años, para no entrar en una cantidad casi exacta, pero pueden ocurrir cientos de años, y con 100, 200, 300 años se puede hacer una ciudadanía o una multitud de muchas personas de varias generaciones. Cabe resaltar que cada 10 años nacen personas y se sigue procreando y reproduciendo la gente sobre la faz de la tierra. Por eso que usted va a ver que de los hijos de Set, luego hay una generación de muchas personas viviendo en la tierra. Luego viene el diluvio a través de Noé, y de Noé y su familia hay otra generación de mucha gente, porque los que murieron antes del nacimiento de Noé, toda esa multitud de gente murieron. Solamente se salvó Noé y su familia, sus hijos, su esposa, su nuera, en el diluvio. Toda la demás población que había fue eliminada del mundo a través del diluvio. Luego tenemos de Noé los diferentes hijos que él tuvo, y de ahí hay otra generación que se levanta. Y de Noé llegamos a Taré. ¿Quién es Taré? Taré es hijo de Nacor, tuvo 3 hijos. Abraham, esto está en Génesis 24 al 27. Y aquí comienza la historia de Abraham con su padre Taré cuando llega a Ur de los Caldeos. Dice, Taré es hijo de Nacor. Taré tuvo 3 hijos, Harán, Nacor y Abraham. Y ellos vivían en Ur de los Caldeos, donde ese pueblo estaba dado a la idolatría. El pueblo donde nace y se cría Abraham era un pueblo idólatra. Y luego viene Abraham y Lot, la peregrinación hacia la tierra de Canaán. Siguió Abraham y Lot, su sobrino, en su peregrinación a Canaán, y murió en Harán a los 205 años. Vamos a ver ahora. Ya vimos de dónde viene Abraham, de su padre Taré, que vive en Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra. Luego Abraham sale de Ur de los Caldeos hacia Canaán, y en Canaán Abraham adquiere muchas riquezas y muchas posesiones de tierra. Amén. Vamos a buscar ahora a Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo Dios llama a Abraham? Y Dios es bueno cambiando los nombres, porque los nombres de Dios tienen un significado y un propósito. ¿Y por qué, pastor, te está pasando esto?
en personajes bíblicos, porque a través de estos personajes bíblicos comienza la historia de la nación de Israel. Amén. Ahora vamos a tocar el personaje de Abraham. El significado de Abraham. A-B-R-M. Abraham. Eso fue antes que Dios le dijera los propósitos de él. Y el significado de Abraham es el padre es exaltado. El padre es exaltado. Ese es el nombre que significa de Abraham. Y dice, Abraham era el nombre primitivo de Abraham. Abraham, cuando Dios se lo cambia, que dice que el significado es padre de multitudes. Padre de multitudes. El primer nombre de él, de su nacimiento, es Abraham, que el padre es exaltado. Luego Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, con H. Y significa padre de multitudes. Y es el padre fundador de la nación de Israel, así como de los ismaelitas. Abraham es el padre fundador de Israel y de los ismaelitas y de algunas tribus árabes. Ejemplo extraordinario fue Abraham. Fue apodado amigo de Dios. Su vida está narrada desde el capítulo 11 al capítulo 26 de Génesis. Y también se menciona en los libros de Hechos 8:28. Fue descendiente de Sem e hijo carnal de Taré. Tuvo dos hijos, Isaac con Sara e Ismael con la sierva de Sara llamada Agar, que dieron origen a una numerosa descendencia. Eso está en Génesis 25:11 al 19. También Abraham, después de la muerte de Sara, tomó por esposa a Cetura, con quien tuvo 6 hijos más. Abraham nació en Ur, la ciudad caldea, donde vivió con su padre y sus hermanos, Nacor, Harán, y donde se casó con Sarai. Abraham se casó en Ur de los caldeos con Sarai. Y Sarai es prima hermana de él. Amén. ¿Voy muy rápido? ¿O voy bien? Te puse los patines. Y vamos a ver los comienzos de la... Israel fue profetizado a Abraham a través de su descendencia, Isaac, Esaú y Jacob. Ahí comienza la descendencia y de Jacob a llamarse Israel. Pero vamos a seguir con Abraham. Llamado por Dios, abandonó a su parentela idólatra, porque Ur de los Caldeos era una nación, un poblado idólatra, y se trasladó a Harán,
en Mesopotamia, donde murió su padre. Y su padre era Taré. A la edad de 75 años se fue con Sarai y con Lot a la tierra de Canaán por Siquén y Betel. Obligado por el hambre, fue a Egipto, donde hizo pasar a Sara por hermana suya, cuando eran primos hermanos. Aquí estamos descubriendo todo lo que envuelve la vida y trayectoria de Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Volvió enriquecido a Canaán y con espíritu generoso dio a Lot el fértil valle del Jordán. Cuando Lot se separa de él, luego Abraham establecido en Mamre, entonces Dios renovó su promesa a Abraham al volver a rescatar a Lot de las manos del rey de los elamitas. Eso es cuando hay un conflicto grande entre Abraham y Lot. Lot toma la decisión de separarse de su tío y corre a la tierra donde está Sodoma y Gomorra. Allí él es apresado, maltratado, matan a sus sirvientes, a sus criados, y Abraham los salva de esa guerra. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Israel? Esto es el comienzo de la tierra de Israel, los propósitos de Dios. Aquí, Abraham, después que rescata a los de los elamitas, aparece la persona de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote y un rey que salió al encuentro y Abraham le dio una bendición. Otros dicen le dio un diezmo. Melquisedec se menciona solamente aquí y en otro de los libros del Nuevo Testamento. Melquisedec significa o es el prototipo de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote porque intercede por usted y por mí ante el Padre, y rey cuando muere, resucita, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de haberle sido prometido un hijo a Abraham cuando tenía 86 años, Abraham tomó la esclava de Agar, la esclava Agar, y de ella vino Ismael. 13 años después, Dios reconfirmó su pacto con Abraham y estableció la circuncisión como una señal, y Abraham le puso y ahí le cambian el nombre de Abraham a Abraham. El primer pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Porque la circuncisión era lo que iba a separar a los hombres de Israel de las demás naciones. Amén. Luego, otro evento de Abraham es que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado llegó a Dios, como llegó la sangre de Abel a Dios,
reclamando por el pecado que comenzó en el jardín del Edén. Ahora el pecado llega a Dios a través de la tierra de Sodoma y Gomorra. Amén. Viajó por el Negev y se estableció en Cades, Gerar y Gerar. Allí nace Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Wow. 100 años de edad que le nació un hijo. Amén. Gloria a Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Luego que nace Isaac, Agar e Ismael fueron echados del campamento donde estaba Abraham, Sara, Isaac y sus criados. Hizo pacto, por ese mismo tiempo Abraham hizo un pacto con Abimelech, aseguró los derechos de en Beer Perseba. Ahí empezó Abraham a adquirir tierras y a comprar tierra y a enriquecerse. Después de 25 años, escuche bien, después que Abraham despide a Agar con Ismael, y hay que decirle y aclarar, Ismael fue bendecido por Dios porque también eres descendiente de Abraham. Ismael fue descendiente de Abraham y Dios también lo bendijo. Entonces, porque hay gente que todavía esa parte no la entiende. De Abraham sale Ismael de Agar. Cuando él la echa del campamento, Dios le promete descendencia a Ismael. Después de 25 años, Dios viene a probar la fe de Abraham, ordenándole a sacrificar a Isaac, su hijo heredero e hijo de la promesa. Génesis 22. Después que Abraham iba a sacrificar a su hijo, que ya conocemos la trayectoria, 12 años después murió Sara y fue enterrada en Hebrón. Y cabe resaltar que esa tierra también de Hebrón, donde entierran a Sara, fue una adquisición de Abraham, otra de la tierra, y toda esa tierra están en lo que se le llama y se conoce hoy la tierra prometida o la tierra de Israel. Abraham fue comprando propiedades y diferentes tierras. Rebeca, nieta de Nacor, el hermano de Abraham, fue escogida como esposa de Isaac, para que vean el árbol genealógico. La hija del hermano, fíjese bien, Sara es prima hermana de Abraham. Rebeca es la nieta de Nacor, el hermano de Abraham. O sea que Isaac y Rebeca también son familia. Amén. ¿Ah? Parece que no ve mucha gente. Entonces regaló todo, Abraham, todo lo que tenía Isaac, y lo dio a los hijos de su concubina. Abraham muere a los 175 años, muere Abraham. Vamos ahora a mi gran amigo Isaac.
que ya les hablé de Isaac. Isaac con dos S, con dos A. Isaac. Que es uno de los es el segundo patriarca. Es el segundo patriarca de la historia o los comienzos de Israel. El hijo de Abraham y Sara, nacido probablemente en Beerseba, eso está en Génesis 21, 14 al 31. Cuando su padre Abraham tenía 100 años y su madre tenía 90 años, Sara. Estamos hablando ahora de Isaac. Cuando Dios dio la promesa a Sara que tendría un hijo, Abraham, ella dudó y se puso a reír. Más tarde, al oír la misma promesa dada por un extraño que se le había parecido a Abraham, los dos ángeles y el ángel de Jehová, que es Jesucristo, Sara se rió por su incredulidad, por la condición de ella y por la condición de Abraham. Ya eran dos viejitos. La risa de Sara, fíjate que la risa de Sara que es incredulidad, se convierte delante de Dios en el nombre de Isaac. Y el nombre de Isaac significa risa. Después del nacimiento del niño, reconoció gozosa Sara que Dios había dado motivos para reír tanto a ella como a sus amigas, pero con risa de alegría, no de incredulidad, como fue antes. Cuando recibe la noticia, ella se ríe por incredulidad y ahora ella se ríe gozosa porque lo que Dios le dijo fue un cumplimiento. Como recuerdo de estos acontecimientos, Abraham lo llamó Isaac, y el significado de Isaac es risa o reír. Fue circuncidado al 8º día de nacido. ¿Se acuerdan que ese fue el pacto, uno de los pactos que hizo Dios con Abraham, que tenían que ser circuncidados? Isaac, el hijo de la promesa y heredero legítimo, gozaba de mayores privilegios que Ismael, hijo de Abraham, y la esclava Agar. ¿Por qué? Porque de Dios venía la promesa de la descendencia y de los comienzos de la nación de Israel a través de Isaac y no de Ismael. Aunque Ismael fue el primer hijo de Abraham, los propósitos de Dios cambiaron cuando le dice a Sara estéril, viejita, Abraham viejito, van a tener un hijo. Y a causa de la risa incrédula de Sara, se llama Isaac, e Isaac significa risa. Es Derek que iba a abrir la puerta, ahora se pegó ahí. Vente, papi, No sé entra. qué quiere. Entra. Es Derek. Sí, pero que no me interrumpa. ¿Qué quiere? ¿Tú pagaste eso? Isaac, el hijo de la promesa heredero, gozaba de mayores privilegios que Ismael, hijo de Abraham, la esclava. Dios sometió a Abraham a prueba respecto a Isaac, ordenándole que lo ofreciera en holocausto.
hay algo que hay que resaltar. Isaac no se resistió por respeto a su padre y a Dios a ser sacrificado. Pero cabe resaltar que Génesis dice que Dios probó la fe de Abraham. El ángel del Señor intervino impidiendo el sacrificio en el momento en que iba a ser llevado a cabo el sacrificio, y Abraham halló allí un carnero. Hay gente que dicen que fue un cordero. Cordero es menor que un carnero. Son varias las lecciones que se desprenden de este hecho del sacrificio de Abraham con su hijo Isaac. En primer lugar, vamos a entender esto. En primer lugar, Dios no consistió la consumación de un sacrificio humano, no lo permitió. Pero fíjense en esto: los cananeos y otras naciones idólatras lo llevan a cabo, pero Dios manifiesta su horror en tales prácticas y las condena severamente. Las naciones que estuvieron con Israel en la tierra prometida sacrificaban niños, bebés, a los dioses. Y Dios no permitió eso a través de Abraham, porque más adelante era Dios el que iba a sacrificar a su hijo por los pecados de nosotros. En primer lugar, la prueba de la fe de Abraham. Dios había prometido a Abraham una numerosa posteridad que le vendría a través de Isaac. O sea, a través de Isaac venía una gran nación que se iba a ser llamada Israel. Por otra parte, su hijo debía ser ofrecido en holocausto. La sencilla conclusión de Abraham fue que su hijo iba a resucitar. Esa era la mentalidad de Abraham, que como Isaac es el hijo de la promesa, de la descendencia, Dios iba a resucitarlo si él lo sacrificaba. Pero lo más importante es que Isaac es un tipo de Jesucristo en la cruz del Calvario. El único hijo amado, tanto prometido y esperado, es ofrecido en Moriah. Y en ese monte Moriah, cabe resaltar también este dato, que cerca del monte Moriah está el monte del Calvario, donde fue sacrificado Jesucristo. Moriah se iba a sacrificar a Isaac, y en el Calvario se iba a sacrificar a Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jerusalén estaba rodeada de diferentes montes, y cada monte rodeado de Israel tiene una historia. Moriah estaba cerca del monte Calvario, donde más adelante Jesucristo iba a ser sacrificado. Isaac habita en el Negev y era amante de su soledad. Isaac siempre se pasaba solo. Sufrió hondamente la muerte de su madre. Se casó a los 40 años. Pero no fue hasta los 60 años
que tuvo a su mujer Rebeca. El relato de la expedición del mayordomo de Abraham consignado por para que consiguiera esposa a Isaac. Abraham mandó un criado para buscarle esposa a Abraham a los 40 años. Y ahora vamos, ya vimos cómo Isaac, el nacimiento de parte de Abraham, padre de Isaac y padre de Ismael. Ahora vamos a ver a Isaac, a Jacob. A Jacob, cuando nace a Jacob, vamos a ver el significado. Ya vimos el significado de Isaac, que es risa. Ahora vamos a ver el significado de Jacob. Fue hijo de Jacob, de Isaac y Esaú. Y de ahí, de esa unión de Isaac y su esposa Rebeca, Dios le dice a ella a través del ángel de Jehová, que en ella habían dos naciones. Esas dos naciones eran la de Esaú y la de Jacob. Eran gemelos. Esaú nace primero y luego Jacob. Estamos hablando de la historia de Israel. En nuestro estudio bíblico aprendamos más de la Biblia. En la iglesia Génesis, las llaves del reino, la cual nos honramos en pastorear, mi amada esposa, la pastora Emily, este es su servidor, pastor Neco. Y estamos en la calle Lidia, Q14, cuarta sección de Levittown. Nuestro teléfono es 787-667-6562. Y puede ver este estudio bíblico y toda la programación de la iglesia y del programa El Buen Pastor a través de Facebook, de YouTube. Ahí usted se suscribe y va a recibir todos los estudios bíblicos, predicaciones, reflexiones y los programas del Buen Pastor en nuestro canal de YouTube Génesis, las llaves del reino. Gracias por su suscripción. Ahora vamos a hablar de Jacob, la descendencia, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, los propósitos de Dios para establecer la tierra de Israel. El significado de Jacob dice: el que toma por el calcañar o el que suplanta. Cuando Jacob nace, le coge el talón a Esaú, pero como quiere Esaú nació, y Jacob se suplanta o sustituye o se va por encima de Esaú para recibir la bendición de Isaac, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver quién era Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. El nombre del patriarca del Antiguo Testamento, padre del pueblo hebreo, fue hijo de Isaac y de Rebeca, y su hermano gemelo Esaú.
Su nacimiento fue ansiosamente esperado por su padre, que oraba al Señor que le diese hijos que perpetuasen su nombre y su herencia o su heredad. Antes del nacimiento, su madre supo por revelación divina que en su seno se originaban dos grandes naciones, ya divididas entre sí. Esaú nació primero, pero Jacob le siguió, asido del talón, agarrado del talón de Esaú. Según la ley del Antiguo Testamento, la primogenitura le pertenecía o le correspondía a Esaú, pero Jacob, con notable astucia, se la arrebató. Jacob era lampiño, Esaú era velludo. Esaú era el nene lindo de Abraham y Jacob era el nene lindo de Rebeca. Protegido por su madre, Jacob logró suplantar a su hermano y obtuvo con engaño la bendición paterna de Isaac. Esaú, indignado, prometió matarlo, que novelita. Rebeca se vio obligada a procurar que Isaac enviara a Jacob a Harán con el pretexto de elegir esposa allá. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Israel? Tiene que ver con hombres escogidos por Dios, patriarcas, para establecer una generación, un poblado escogido y dirigido por Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob. Durante su viaje, Jacob tuvo una visión de una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban. En aquel lugar, Dios confirmó a Jacob el pacto con Abraham. Jacob erigió un altar, hizo un altar y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. E hizo votos delante de Jehová. Jacob trabajó fue a donde su tío Harán, y su tío Harán, que era un tramposito, tenía dos hijas, Lea y Rebeca. Por costumbre y tradición, la mayor tiene que casarse primero y luego la segunda. Lea era la primera hija de Labán y Rebeca era la segunda. ¿Qué sucede? Déjame estar aquí un momentito a mi amigo José. Y todo esto se trata de cómo Dios trabajó con Abraham, Isaac, Jacob y con los 12 hijos de Jacob e hizo la nación de Israel.
Entonces Jacob se casa con Lea, que no era la que él esperaba, pero por tradición, cultura, tenía que casarse la mayor primero que la menor. Y Jacob, bajo engaño de Labán su tío, se casa en vez de Rebeca con Lea. Luego que Rebeca y sus criadas le dan hijo a Jacob, se casa por 7 años más de trabajo con Labán por Rebeca, la hermana de Lea. Y de Rebeca nace José e Ismael. Y de ahí viene la situación en que Jacob era pegado más a los hijos de Rebeca, porque era la mujer a quien él amaba, que a los hijos de Lea, que fue impuesta por su tío Labán. ¿Ah? ¿Perdón? Sí. Raquel y Lea. Sí, Raquel y Lea, las hijas de Labán. Y entonces ahí, por eso es que se da el superamor y protección de Jacob por José e Ismael. Y entonces vamos a hablar de José. ¿Cómo José lleva el nacimiento de José? ¿Cómo a través de los 12 hijos de Jacob? Ya Jacob, antes de que José fuera a la tierra prometida, ya Jacob era bendecido por Dios y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Los 12 hijos de Jacob, utilizados por Dios en el Antiguo Testamento para establecer la nación de Israel, son los 12 ancianos y los discípulos, los 24 ancianos del Apocalipsis. El significado de José. Sí, dice que el Dios anda, Dios añada bendición. Significa que el Dios que añada tiene también la resonancia de una forma verbal que significa Dios lo eleva. Cabe resaltar que José entra como esclavo a Egipto, pasa un proceso en Egipto y Dios lo va engrandeciendo hasta ser el segundo en el mando en Egipto después de Faraón. José, a través de los sueños que Faraón tuvo, que nadie en Egipto lo pudo descifrar, solamente José. También tiene una resonancia que significa él eleva. El escritor juega con el nombre en las dos etimologías, no dando la raíz de la palabra, sino la razón por la que el nombre le fue dado. José, 11º hijo de Jacob y el primogénito de Raquel, la esposa que Jacob amaba. De ahí es que vienen los conflictos de celos, contiendas de los hermanos de José, que lo venden a los ismaelitas, y ahí comienza el proceso de Dios con José. Es el 11º hijo de Jacob y el primogénito de Israel. La historia de mi gran amigo José está en Génesis 37 al 50. José nace en Padat Aram, es en Mesopotamia, otra de las tierras las cuales Abraham compró en en Canaán.
El favoritismo paterno hacia José provocó la envidia de sus hermanos. Es bien conocida la historia de cómo el primero sus hermanos pensaron en darle muerte y al final lo vendieron a una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto, y lo compraba Potifar, el oficial de la guardia de Faraón. Y aquí estamos viendo el proceso de José. Y de la vida de José se habla mucho para sanidad interior. Su encarcelamiento por el despecho de la mujer de Potifar de querer tener relaciones sexuales con José fue lo que llevó a José a estar preso. Él fue esclavo de Potifar. La esposa de Potifar quería tener relaciones con él y él, poniendo a su Dios por delante, no quiso fallarle a Potifar y prefirió estar preso antes que ceder a la sexualidad de la esposa de Potifar. Amén. Ahí comienza el proceso de José. Luego, el copero y el panadero de Faraón fueron encarcelados. Y ellos tuvieron un doble sueño. El copero y el panadero. Esto fue lo que llevó a que uno murió, el otro fue perdonado por Faraón, y el que fue perdonado por Faraón, cuando Faraón tuvo los dos sueños, fueron descifrados por José, porque Dios utilizaba a José para interpretar sueños. Pero esos sueños venían con un propósito de Dios para enaltecer a José. El doble sueño de Faraón y su interpretación por José, anunciando 7 años de prosperidad y 7 años de hambre, junto con su ascensión al lo llevó a ser el primer ministro de Faraón. Y aquí comienza la verdadera historia de Jacob, llamado Israel, sus hijos, sus nueras, sus criados y toda su parentela y familia cuando llegan a Egipto. Ellos llegan como hebreos, ellos llegan como el pueblo de Israel a Egipto a través de José. Llegados los hermanos de José para comprar alimentos y los tratos que tuvo José con ellos para inducirlos al arrepentimiento. José tuvo 3 procesos con sus hermanos para llevarlos al arrepentimiento por haber sido tan cruel con José en venderlo a los ismaelitas, llegar él a ser esclavo, porque José no entendía los propósitos que Dios tenía con él, hasta que en medio de su proceso él vio a Dios obrando en él. Mientras tanto, José no entendía el celo de sus hermanos, el odio de sus hermanos, el rencor de sus hermanos. Y tuvo un proceso José con sus hermanos para el arrepentimiento de ellos, y a través del arrepentimiento ellos aceptar a José como su hermano. Y ahí hubo una reconciliación entre José y sus hermanos.
La emigración de Jacob y toda la familia a Egipto y su establecimiento en la tierra de Gosén bajo la protección de Faraón y José. Las bendiciones y muertes de Jacob y la muerte de José. Ya cuando José muere, hay un cambio de mando en Egipto. Ya de los 120 que entraron, se multiplicaron, pasaron más de 400 años y se convirtieron en más de 600,000 personas. Y cabe resaltar que Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de naciones, que a través de su descendencia Isaac vendría el pueblo de Israel, la nación escogida por Dios, y esa nación iba a estar cautiva 400 años en una tierra que no era la de ellos. Abraham tuvo hambre y fue a Egipto. Jacob tuvo hambre y fue a Egipto. Y de Egipto, los que entraron descendientes de Jacob se convirtieron en 400 años en más de 600,000 personas. Y ellos estaban más de 400 años oprimidos a la esclavitud de Faraón. Luego que Dios permite que José luego que Dios permite a José que lleve a Moisés, el pueblo de Israel a Egipto, Dios levanta al libertador que se llama Moisés. Fíjate cómo empieza la historia de Israel. Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero la figura y el eje principal aquí es Jacob, que lucha con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y de Israel llegan a través de José y del hambre de la tierra prometida a Egipto, cumpliéndose la profecía que Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a estar cautivo 400 años en una tierra que no era la de él. Y el propósito de Dios para comenzar su nación Israel fue en Egipto, a través de la hambruna que hubo en la tierra donde estaba Israel o Jacob. Fueron a Egipto, porque José era el grande, el segundo en mando después de Faraón, donde José descifra 2 sueños que tuvo Faraón: 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 12 espigas gordas y 12 espigas flacas. Amén. Y ahora ya vimos a José introduciendo al pueblo de Israel, a los hebreos, a la tierra de Egipto. Ya vimos una familia. Y ahora Moisés va a sacar de Egipto una nación llamada Israel. Amén. Y esta es la verdadera historia del pueblo de Israel. Dice Moisés, legislador por experiencia del pueblo de Israel, uno de los grandes profetas
de la Biblia, el libertador de los judíos de la cautividad de Egipto, que condujo a los hebreos desde allí a la tierra prometida, habiendo sido impuesto originalmente por una princesa egipcia. Fue criado por una princesa egipcia cuando Faraón quería matar a todos los niños menores. Moisés fue llevado en una cesta y llegó hasta la hija de Faraón, una princesa egipcia. Este nombre sin duda en su origen es egipcio. El nombre de Moisés en hebreo es Moisés. Vuelve a encontrar en la familia levítica de Musa. Su etimología es discutida. En tiempo de Filón y de Josefo, derivado del copto del agua, la cual correspondía a la etimología popular que la Biblia pone en boca de la hija de Faraón. Si buscáramos una etimología simétrica, echaríamos mano de la raíz hebrea conocida como puro y establecido en árabe. Dios ha sacado al niño del peligro del seno materno. La personalidad de Moisés en todo lo que se hizo y enseñó no fue más que el agente del Altísimo, y sin embargo la revelación de su propio carácter se nos da honrosamente. Es elegido como el hombre de Dios, y en un sentido elevado el siervo escogido por Dios. El servicio de Dios deliberadamente, a despecho de las fuertes tentaciones que tuvo de seguir su carrera. Moisés fue escogido por Dios para libertar al pueblo. Moisés, cuando él ve la opresión del pueblo de Israel, él mata a un egipcio. Luego que Moisés mata a un egipcio, es buscado en todo Egipto y él huye a una tierra donde él conoce a un gentil llamado Jetro. Ahí comienza la vida pastoral de Moisés. Ahí cabe resaltar que Abraham fue pastor de ovejas. Taré, su padre, fue pastor de ovejas. Abraham fue pastor de ovejas. Isaac fue pastor de ovejas. Jacob fue pastor de ovejas. José era pastor de ovejas. Y Moisés, a través de Jetro, fue pastor de ovejas. Toda esta jerarquía en el propósito de Dios eran pastores de ovejas. Luego que Moisés conoce a Jetro, ahí Dios se le manifiesta ya como pastor de ovejas en una zarza
y le dice: mi pueblo lleva más de 400 años cautivo en una tierra que no es la de ellos. Y ahí es cuando Dios, en esa salsa ardiente, elige a Moisés para libertar a su pueblo. José se casa con la hija de Jetro, Séfora. José tiene hermanos que son Aarón y Raquel. Y a través de 10 plagas, y cada plaga representa un ídolo o un dios de Egipto, Dios se manifiesta contra Faraón para que liberte al pueblo. Pero cada vez Dios endurecía más el corazón de Faraón, porque Dios tenía un propósito de decirle a Faraón: a tus dioses yo los venzo, yo estoy por encima de ti, que te crees Dios, y estoy por encima de tus dioses. Por eso se endurecía cada vez más el corazón de Faraón. ¿Y qué está sucediendo? Ahí Moisés y Aarón hacen 9 prodigios grandes, donde cada plaga que representa un dios egipcio es derrotada a través de la manifestación de Dios, a través de Moisés y Aarón. La última plaga, que fue la que llevó al pueblo de Israel a ser libertado, fue la muerte de los primogénitos. Y teólogos afirman que de la misma forma en que Faraón exterminó a los varones, a los bebés varones hebreos, Dios exterminó el primogénito de los egipcios. Y esa última plaga consiste en la Pascua. Esa última plaga consiste cuando Dios le dice a Moisés: mata un cordero, pinta los 3 tinteles, y cuando sea de noche, el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto, y la casa que no esté pintada con la sangre del cordero, ahí va a haber muerte de los primogénitos. Y ahí comienza la libertad del pueblo de Israel. Y ya con esto concluimos la historia de Israel. La historia de Israel comienza desde el Génesis, desde el jardín del Edén, los hijos de Adán y Eva, los hijos de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y de esos 12 hijos una nación cautiva en Egipto, la cual Dios levanta a Moisés como libertador para llevarlos a la tierra prometida. Y estos son los primeros principios y comienzos de Israel, de la tierra que hoy conocemos como la Jerusalén, que es la capital, y las 12 tribus de Israel. Y así estamos viendo cómo Dios fue trabajando con una familia, con 12 hijos, una nación y un pueblo. Cabe resaltar que de la promesa de Abraham y de los patriarcas, la promesa de bendición viene a través de Israel y manifestada en la persona de Cristo. Abraham tiene la facultad de Dios
de ser bendecido a través de Cristo, de tener muchas personas, como le dijo Dios, te haré padre de muchas naciones. Cuenta las estrellas de la mar y así será tu descendencia. Isaac, el hijo de la promesa, el cual no se cumplió el sacrificio de Abraham con Isaac, porque al lado del monte Moria, donde Isaac iba a ser sacrificado, fue crucificado Jesucristo en el monte de las calaveras. Isaac iba a ser crucificado en el monte Moria y Jesucristo fue sacrificado en el monte de las calaveras. Y de ahí comienza la nación de Israel a través de 12 hijos, 12 tribus y una nación que es Israel. Amigos y hermanos de Facebook, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz. Puedes buscar este estudio bíblico y otros estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino. Le da like y ahí tienes toda la programación, todo el contenido de Génesis, las llaves del reino. Y quiero invitarte también a nuestro taller mañana de 1 a 3, mañana sábado de 1 a 3, a nuestro taller. Estoy buscando por aquí, amén, nuestro taller, para que sea parte de nosotros. Y estamos ubicados en la 4ª sección de Levittown y será un honor para nosotros tenerte en medio de nuestra congregación. Mañana nuestro taller es cómo ser eficaz para ser un excelente comunicador. ¿Tú tienes lo del taller? ¿Información? Sí, Sí, por favor. Te la doy y tú la Ok. Para que se pueda dar cita. Comunicación mañana. efectiva. Comunicación efectiva. El arte de hablar en público. El arte de hablar en público. Comunicación efectiva, el arte de comunicarse en público. Ese va a ser nuestro taller. De 1 a 3 de la De tarde. 1 a 3 de la tarde y tiene un donativo de $10, ya que este taller le sirve a usted como un certificado Sí. para que usted tenga todo el derecho y el privilegio de también ser un potencial y ser un educador sobre este tema. Amén. El arte, Comunicación efectiva. comunicación efectiva El arte de hablar en público. y el arte de hablar en público. Así que Se puede comunicar a tu teléfono. se puede comunicar a nuestro teléfono 667-6562 y ahí le vamos a dar todos los pormenores del taller. Amigos de Facebook, de YouTube, Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre ustedes ponga paz. Este fue su amigo y hermano, el Pastor Neco, de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Domingo tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración a las 3 de la tarde y será un honor para nosotros tenerle en nuestra iglesia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz. Será hasta la próxima.